planta de concreto. Nuevos mixer, ¿no? Por ende, por todo esto, lo que tengo que hacer es buscar nuevos mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si anteriormente vendía a, a constructoras, bueno, no quiero escribir en mayúscula, a constructoras, ahora para aperturar nuevos mercados, a quién tendré que vender? A ver, alguien que me diga a quién tendría que vender. A ver qué nos dice Braulio Márquez González. Braulio, ¿qué dices? Presente, presente, Márquez Ya, a González. ver, ya. ¿Qué respondes a la pregunta? A ver qué no. Ingeniero, disculpe. Sí, hice una pregunta. Si no lo has escuchado en el chat está, ¿no? Espera un momento, ingeniero. Ya. Mientras su compañero Braulio lee la pregunta, le preguntamos a Daniel Bustamante y la toma. A ver, Daniel, Sí, ingeniero. ¿qué respondes? Bueno, los nuevos mercados a partir de las constructoras. Ya. Bueno, para mí también sería vender mm, a las empresas pequeñas, también de construcción. Pero son constructoras, pues. Si son empresas constructoras, sean pequeñas o sean medianas, son constructoras. Yo no te hablo de constructoras. Cuando digo que ya no voy a vender, o sea, no es que no voy a vender a constructoras, sino de que ya mi producción es grande, entonces ya vendiéndola a todas las constructoras rebasa la producción, entonces tengo que buscar nuevos segmentos. Serían los nuevos segmentos? Los demás compañeros pueden escribir al chat su respuesta si gustan, ¿eh? No hay ningún problema. Ingeniero, en todo caso, podría hacer, por ejemplo, no ahorita como los programas que hay del Estado, como techo propio, se podría vender a ellos también. Ya, pero el techo propio generalmente lo ejecuta una constructora, ¿no? Entonces sería lo mismo. ¿Alguien más quiere escribir? ¿Puede escribirlo, por favor? Los que recién se han integrado a las clases esta semana, bueno, tienen bastante que leer en el caso del foro que se vence, creo, el domingo. Y el día lunes que tenemos clases estaríamos comentando sus respuestas, ¿no? ¿Nadie más? A ver, Braulio, ¿ya tiene la respuesta todavía? También podría ser a las ferreterías, ¿no? Que no solamente usan que no solamente las constructoras lo compran, ¿no? Ese tipo de cemento. Puede ser las pequeñas empresas también, ferreterías, o sea, algo que expanda, ¿no? La cosa es Claro, expandir pero el producto. ¿quiénes serían? Pues los consumidores, ¿no? Serían, o sea, las diversas personas que necesiten, ¿no? Ya. Ese producto. Entonces, ¿eso cómo se Por llamaría? ejemplo, también pueden ser las empresas como Promar, Sodimat, ingeniero. Público en general. Lo que me dice sus compañeros son empresas ligadas, Empresas privadas, ¿no? Pueden ser. ligadas a la construcción, o sea que están en construcción. Bueno, estaba Maestro también, bueno, que estaba. Claro, por eso. Promar, Sodimat, no sé qué más. Ya, listo. Entonces, se entiende. ¿Alguien más quiere comentar algo más o escribir?
Listo. Entonces, bueno, como sugerencia, deben participar, ¿no? Si no tengan temor de escribir, escriban. Si está mal, está bien, igual lo comentaremos, ¿no? Ya, entonces la idea es que participen. No quiero hacer monótona la clase y yo solamente hablar y ustedes no responden. Entonces, cada rato le voy a estar preguntando, así que sigamos. ¿Qué más? Estrategias de estabilidad. Dice, cuando la organización no tiene las fortalezas necesarias y suficientes para aprovechar las oportunidades del entorno, o cuando tiene que aprovechar sus fortalezas para afrontar situaciones críticas del entorno. En este caso, por ejemplo, una situación crítica. Me da un segundo, quiero cerrar la puerta porque está haciendo hay un bulla afuera. Un ratito. Ya, les decía, cuando las empresas, una situación crítica, ¿no? Una situación crítica, bueno, creo que todos saben el tema de la pandemia. Es una situación crítica, ¿no? Por ejemplo, una estrategia de estabilidad significa conservar la misma participación del mercado con los mismos servicios y productos. ¿Ya? ¿Qué era? Una estrategia de estabilidad, conservar la participación del mercado con los mismos servicios y productos. A ver, ¿quién lo define o quién me dice a qué se refiere participación de mercado? ¿O a qué se refiere cuando digo participación del mercado? En este caso, misma participación de mercado. ¿Ah? ¿A qué se refiere con eso? Misma participación del mercado, ¿no? Daniel, ¿Las competencias que tiene, ingeniero? ¿Cómo? A las competencias que tiene con los demás mercados, o sea, con los... Claro. Pero ¿a qué se refiere participación? Obviamente que es competencia, ¿no? Pero ¿a qué se refiere participación? Mismo participación de mercado. A la demanda que puede ser que el volumen, o sea, que el número de ventas o la producción en un determinado mercado se mantenga en la empresa. Claro, correcto. Por ejemplo, si yo tengo el 45% del mercado, a eso se refiere, ¿no? Al porcentaje de participación del mercado. Cuando hablo de 45% estoy hablando de ventas, ¿no? Ventas del mercado, a eso se refiere. Ya sigamos. La estabilidad es una estrategia que adoptan algunos empresarios cuando sus expectativas de rentabilidad les son suficientes, cuando están en un segmento de mercado, ¿no?, que aún tiene potencial de crecimiento o simplemente deciden mantenerse y no crecer. Esa sería una estrategia, ¿no? Entonces las condiciones son cuando las expectativas de rentabilidad son suficientes y cuando está en un segmento de mercado que aún no tiene potencial de crecimiento. ¿Ya han llevado formulación de proyectos o están llevando? ¿Alguien me responde? O levantan la mano. Levanten la mano los que han llevado formulación de proyectos o están llevando. ¿Pueden levantar la mano para saber quiénes son o cuántos son? ¿Pero nadie? Nadie, ingeniero. ¿Nadie todavía lleva formulación de proyectos? Este curso abre este curso abre formulación de mercado, de proyectos. Ya, entonces, ¿han escuchado alguna vez cuando dicen el proyecto es viable? ¿Han escuchado esa palabra? Sí, ingeniero. ¿A qué se refiere que el proyecto es viable? Estamos hablando de un proyecto, ya, ahora vamos a poner como ejemplo un proyecto privado. Por ejemplo, el Real Plaza, proyecto privado. Ya.
¿A qué se refiere cuando es viable? A ver, alguien me dice, o lo escribe en todo caso, o lo comenta. La idea es que tengan, bueno, en estos minutos, la idea concreta de cómo se maneja un proyecto privado. A ver, Hugo. Y en todo caso sería como que hacemos un análisis del, del proyecto que tenemos y al final nos ¿Un tiene que dar análisis de ganancias, qué tipo? algo así. Claro, un análisis de qué tipo. Hago un análisis sobre el mercado que tengo y Ya. veo si es que la competencia que tengo Es un no me va a afectar un y análisis voy a tener... económico. Como bien le dice su compañero de Nilsson, rentable, que tenga demanda. Claro, tienes que evaluar la demanda, ¿no? Entonces, si el proyecto es viable cuando es rentable. De Nilsson, ¿y qué es rentable para ti? ¿Cómo se define rentable? Ya, les hago otra pregunta. Cuando va, Que Luis, genere bastante ganancia. Primero Luis, a ver. ingeniero, o sea, se podría decir que cuando, o sea, una empresa va por buen camino, ¿no? Que está obteniendo ganancias, es constante y Ya. tiene mucho flujo o algo así. Para complementar lo que dices, en todo caso, sería cuando la inversión va a ser rentable. O sea, voy a recuperar mi capital y voy a ganar. Que se compense lo que se gastó. Claro, claro, eso es. Fosa, ¿quería decir algo? Yo dije que genere ganancias, pues. Ya, claro, rentabilidad. Entonces es cuando un proyecto, cuando voy a invertir y luego voy a recuperar mi capital y voy a recibir ganancias. Ese es un proyecto rentable. ¿Está bien? Entonces, lo primero que va a haber es recuperación del capital. Voy a recuperar lo que he invertido. ¿Está bien? Y más ganancias, ¿no? Porque ganancias. ¿Está bien? Porque nadie invierte un proyecto para recuperar su capital y nada más, ¿no? O ustedes le prestarían a su amigo 100 soles y no le cobran intereses. Algunos sí, ingeniero. Bueno, algunos de buena gente como yo sí, pero la gran mayoría presta con intereses. Y si no, te manda un colombiano para que te cobre, ¿no? Ya, entonces todos están de acuerdo de que en la parte privada va a haber inversión. Voy a soltar dinero, luego voy a recuperar un capital y voy a obtener ganancias de ese capital, de mi inversión. ¿Qué más? Sería otro término, para que lo vayan entendiendo, sería tiempo. Se llama tiempo de retorno. Esto de los proyectos en la parte financiera es muy interesante, ¿no? Es muy complejo y bueno, es todo un tema, ¿no? Tiempo de retorno, de retorno de la inversión. Así se llama, ¿no? Puede ser 5 años, puede ser 10 años, puede ser 20 años, puede ser 30 años, ¿no? ¿Está bien? Se supone que cuando el tiempo de retorno de la inversión del proyecto es más grande, habrá más. ¿Qué creen que habrá? Cuando el tiempo de retorno de la inversión es mayor. O sea que yo voy a recuperar mi capital en 20 años. Obviamente, ¿qué va a crecer? Las ganancias. Las ganancias. Si es 5 años, va a ser menos, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Jorge Castro Chávez, a ver, silencia tu micrófono si no vas a participar. Gracias. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no? Ingeniero, ¿cómo podría resolver en una situación? Supongamos que yo lance un producto y me proyecto para recuperar y tener ganancias dentro de 10 años, pero a mitad del camino alguien más saca este producto, pero más barato. Entonces, ¿qué medidas podría yo tomar para Es eso? una buena pregunta. Ya, vamos a ir a esa parte, pero poco a poco, vamos partiendo de lo simple para llegar a lo más complejo. Ya, entonces,
¿Está claro lo que es tiempo de retorno de la inversión? ¿Sí? A ver, levanten su manito todos para saber que han comprendido, porque si no... En todo caso, levanten la mano, ¿no? Ya listo. Ya listo. Ya entonces ya tenemos dos términos definidos. Gracias. Tenemos dos términos definidos. Que yo invierto un capital y voy a recuperar mi capital y voy a obtener ganancias. A ver, pregunta. Las ganancias, una condición de las ganancias es que sean mayores. ¿A qué? ¿A qué tendría que ser mayores las ganancias? Para ver que me convenga o no me convenga, ¿no? ¿Sí? Por Tiene que ser ejemplo, mayor al capital, o sea, la Mayores inversión. no, obviamente, invertir. pero, a ver, no, pues, es que cuando hablas de ganancias ya se supone que el capital ya lo recuperaste. Estamos hablando de las ganancias netas. Por ejemplo, yo te digo, vas a invertir y tus ganancias van a ser mayor al 5% o al 10%. Estamos hablando en función al capital, ¿no? O sea, tener acciones también. Acciones es otra cosa. Acciones es otro término que también tiene que ver, es el tema de los inversionistas, ¿no? Invierten y tienen acciones. Eso es otro, comprende esta parte, pero va por otro lado, ¿no? Ya. Entonces, les preguntaba, ¿a qué creen que deben ser mayores las ganancias? Si te dicen el 5% o el 10%, o sea, ¿qué parámetro te dice que es rentable ese proyecto? Invertir. Aparte que llame la atención del público, ¿no? Para que sigan consumiendo. No, pero o sea, eso es un tema de marketing. Eso ya es dentro de los productos. Estamos hablando ahorita al inicio del proyecto, no cuando se está Ingeniero, construyendo. ingeniero, en Sí, todo sí. caso sería como que yo, digamos, hago una inversión de 100.000 y a un corto plazo yo tendría que recuperar el 10% de mi inversión, algo Ya, así. correcto, claro, a eso me refiero, pero ¿qué parámetro te dice? O sea, ¿qué te dice que es el 5, el 7, el 10, el 15, el 20? O sea, con respecto a qué parámetro yo veo que me conviene o no me conviene. Porque para unos puede ser rentable el 5%, para otros puede ser rentable el 10%. Eh, eh, Ingeniero, estaba hablando usted del parámetro, ¿qué es lo que mide el porcentaje? Buenas. No, la pregunta era, ¿con qué parámetro lo comparo el porcentaje el porcentaje de intereses o ganancias que me va a dar el proyecto? Para ver que me convenga o no me conviene, ¿no? El TIR, el BAN, ¿puede ser? El TIR es la tasa interna de retorno, el BAN es el valor no me acuerdo específicamente. Claro, está ligado a eso, pero cuando hablas del TIR es que el TIR sea mayor al 10% o al 13% o al 14%. Estamos en eso. O sea, cuando yo pongo el 5 o el 10, me estoy refiriendo a que el TIR tiene que ser mayor al 5 o al 10. Pero yo me refiero, ¿qué me dice que es más? O sea, ¿dónde lo constato que me convenga que sea el 5%? Porque el proyecto A me puede dar el 5%, el proyecto B me puede dar el 10%. Pero cada proyecto tiene su nivel de riesgo, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo va a ser el porcentaje. Un proyecto riesgoso me va a dar de repente el 15%. Pero yo me refiero con qué parámetro lo podría comparar, con parámetros de mercado, ¿no? ¿Con qué parámetro del mercado lo podría comparar que el proyecto sea rentable? El mercado te fija un parámetro, ¿no? ¿Alguien más? A ver, solamente su compañero Jorge Chávez Castro va a comentar o el resto no quiere comentar nada.
A ver, piensen. Ingeniero, en todo caso le compararía con, por ejemplo, si he hecho un estudio del mercado, compararía con eso. Algo, por ejemplo, si es que ya puedo ver en un negocio parecido al mío que estoy poniendo, eh, si esto va a funcionar, más o menos algo así. Podría ser, pero no es específicamente ese parámetro. O sea, tú te refieres a que si invertí en un proyecto anterior igual, ¿cuándo me pagó? Ahora este proyecto me debe pagar igual o más. ¿A eso te refieres? Podría ser, pero no es específicamente ese parámetro. Luis, quería comentar algo. Ingeniero, los parámetros de mercado podrían ser por medio de la calidad también de un producto No, pero estamos hablando ahorita de la rentabilidad de los proyectos privados. Estamos hablando de rentabilidad de proyectos. Estamos hablando de inversión. No estamos hablando específicamente de productos. Ya. No te olvides que un proyecto puede ser un producto o un servicio, ¿no? O sea, Ingeniero, Sí. o la A ver, le damos mercadotecnia, pase a pues. Luis, luego Daniel. Luis. O sea, si tú estás haciendo un proyecto, ¿no? Va a haber muchos inversionistas que van a querer ganar tanto por ciento. Ya. Pero hay que tener en cuenta también que el producto o el proyecto, ¿no?, que están haciendo tenga o sea popular, ¿no? Tanto a corto plazo o a largo plazo. Todo eso se hace con más o menos una mercadotecnia de todo eso, ¿no? Claro, Más o menos pero eso. claro, ya entras tú a lo que vendría a ser flujo de caja, ¿no? Flujo de caja anual. Ya, segundo quería decir algo, o Daniel, perdón. por la demanda que tiene el producto, Sí, pero la demanda del producto no me va, no me va a dar no me va a dar el porcentaje de la rentabilidad. ¿Alguien más? A ver, les pregunto una cosa. Cuando ustedes van al banco y sacan un préstamo de $1.000.000, ¿el banco cuánto le va a cobrar? ¿Cuánto creen que le va a cobrar anualmente el banco? Por lo menos le va a cobrar el 15% o el 20%. ¿Está bien? Vamos a poner que sea el 15%. Tasa nominal anual. Vamos a poner un caso. ¿Está bien el tema o es muy complejo para ustedes? La idea es que entiendan cómo funciona un tema de proyecto privado, ¿no? Que se lleven la idea. ¿Está bien? sí, Sí, está. Listo. Ya, entonces, el banco le va a prestar $1.000.000 a una tasa anual del 15%. Entonces, se supone que, por ejemplo, yo tengo $10 millones como cerrón en mi cuenta, ¿no? Y alguien viene y me dice, préstame los $10 millones y te lo devuelvo en 5 años. Y te pago tanto interés. Yo, lógicamente, para prestarle el dinero, tendría que comparar con la tasa que cobran los bancos, ¿no? Y si el banco me está cobrando el 15%, mi proyecto tendría que pagar mínimo el 16%. ¿Está bien? Tendría que ser mayor a la tasa nominal anual, 16%. ¿Está bien? Porque el proyecto me está pagando más que el banco, más que un préstamo de banco. ¿Está bien? Entonces, con ese parámetro es el que se compara. Ya, entonces, resumiendo, ya tengo el capital, ya sé que es el tiempo de retorno de la inversión, ya sé con qué parámetro lo voy a comparar. Y lo que su compañero decía, los proyectos se verifican con el TIR o con el BNP. No me acuerdo ahorita exactamente qué significa BNP. TIR es tasa de retorno, tasa interna de retorno, ¿no? O sea, el TIR te da, a la final es el porcentaje de cuánto va a rendir ese proyecto, ¿no? El 13%, el 15%. Y eso, si es mayor, en este caso el 15%, se declara viable el proyecto. ¿Ya? Entonces,
resumiendo, entonces, por ejemplo, si yo he invertido, ¿no? He invertido 10 millones de dólares, ¿no? 10 millones a 20 años con una tasa o TIR, en todo caso no vamos a poner TIR, no para todos los proyectos aplica el TIR por si acaso, para otros aplica el BPN, el TIR, con un TIR del 15%, quiere decir que en 20 años yo voy a recuperar mi capital, los 10 millones, y voy a obtener el 15%. Así, a grosso modo, sería pues, me van a pagar, o sea, durante los 20 años me van a estar pagando un interés de 1.5 millones. 500.000. El 15% de 10 no es 1.5. Sí, está bien. Claro, en todo el año, en todos los años me va a pagar va a sumar el 1.5 millones. ¿Está bien? Ya, entonces creo que ya está claro. ¿Y a qué más tengo que ver? Lo que su compañero decía, el flujo de caja. ¿Qué es ¿Alguien me dice qué es el flujo de caja del proyecto? ¿Alguien sabe qué es flujo de caja? Su nombre lo dice, ¿no? Es cuánto de dinero va a rendir el proyecto. Sería cantidad de dinero que va a rendir o producir el proyecto anualmente. O sea, del año 1 al año 2 hasta el año 20. ¿Está bien? Ingeniero. ¿Se entiende eso? Ya. Se supone que del año 1 al año 20, mínimo tendría que rendir, por lo menos, para he invertido 10 millones de dólares, tendría que producir mínimo, para que cumpla con todo, con el 15% sería, he invertido 10 más 1.5 sería 11.5, ¿no? 11.5 millones de dólares. En 20 años, ¿cuánto es? A ver. Voy a poner mi calculadora. ¿Está bien? O sea, voy a sumar 10 más 1.5 que me va a pagar 11.5. Eso lo divido no entre 20, sino entre 19 años. Eh, 0.60. O sea, anual el proyecto tiene que entregar una tasa aproximadamente de $605.000. ¿Está bien? Tendría que ser así. ¿Por qué el año 1 no lo cuento? A ver, ¿alguien me dice por qué el año 1 no lo cuento? Solamente cuento del año 2 al año 20. Porque el año 1 es el año de gastos. Correcto, es el año de gastos. Es el año que gasto. Ahora, puede ser que un proyecto no necesariamente no sea el año 1, puede ser hasta el año 2 o el año 3, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el Real Plaza, no sé cuántos años ha sido, me imagino que por lo menos 3 años o 4 años. Hasta que se ponga en funcionamiento, inauguración y todo, fácil 4 años. O sea, ese proyecto ha empezado a rendir frutos desde el año 5 recién.
No sé si se entiende. Entonces, eso vendría a ser el flujo de caja, ¿no? $605.000 del año 2 al 19, ¿no? Su compañero hace un rato, no me acuerdo quién preguntó sobre... me preguntó, hizo una pregunta referida a la variación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay COVID, ¿no? Si hay COVID, lógicamente, mi flujo de caja, flujo, flujo de caja va a variar. ¿Está bien? Va a variar. Entonces, ¿qué se hace para determinar, justamente para estudiar esto en el proyecto? Lo que se hace es, ¿no? Evaluación de riesgos de mercado. Bueno, de riesgos de un montón de cosas, ¿no? Pero de mercados y financieros. ¿Está bien? A ver, pregunta de cultura general para todos. ¿Cuál ha sido, cuándo se ha producido la última crisis financiera en el mundo? A ver, alguien que me diga, ¿cuándo se En produjo? 1929. 1929, ingeniero. No. Hay una crisis última que ha habido, ¿eh? Después del 2000. ¿2020? ¿Cuándo? 2020 por la pandemia. No, hay una más. Hay una más, un poquito anterior, a una crisis mundial económica. 2018. No. ¿Cuándo se produjo la crisis financiera de Estados Unidos? A ver, ¿Es googleen el y Black el que me Friday, diga. el Viernes Negro? ¿De eso Crisis- está hablando? Claro, crisis mundial por Estados Unidos. 2008. 2008. 2008. 2008. Ya. Ya, por si acaso no es para ustedes, pero para los anteriores que han 2008, respondido. ingeniero. Sí, está bien, 2008. Los que han contestado anteriormente no me respondan la pregunta con otra pregunta, ¿no? Siempre respondan con una respuesta. Ya. Entonces 2008. ¿Ya? A ver, una película, un documental que se llama, tienen que verlo por cultura general, ¿no? El origen de la crisis. Búsquenlo en YouTube como Origen de la crisis. El origen de la crisis, así se llama. Búsquenlo en YouTube y la otra semana comentamos. Ya, a ver, los que la han visto me van a comentar qué han visto. El origen de la crisis. Habla del origen de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, le decía que se hace evaluación de riesgos de mercados y financieros, ¿no? Para ver qué va a pasar en este caso, desde el año 1 del proyecto hasta el año 20, ¿no? Y ahí se va a ver ya han llevado estadística, ¿no? ¿Sí? ¿Llevaron estadística? A ver, levanten la mano los que han llevado estadística. Me imagino. Yo lo único que aprendí en estadística es, bueno, creo que la gran mayoría, lo único que aprendí en estadística es la desviación estándar, ¿no? Y en el flujo de cajas se hace la desviación estándar. Y se presenta por lo menos 3 posibles escenarios de flujo de caja.
bien? Se presentan tres posibles escenarios de flujo de caja. Obviamente, ¿cuáles serían los tres posibles escenarios? A ver, alguien que me dé una idea de cuáles serían los tres posibles escenarios. A ver, ¿algún voluntario? A ver, les hago una pregunta para que me puedan responder. A ver, Luis, te escucho. Usted se está refiriendo a las ganancias, si es a las ganancias, los tres posibles casos. No, el flujo de sería- caja, a ver, el flujo de caja, como lo expliqué hace un momento, era determinar cuánto de dinero va a entregar el proyecto desde el año 1 hasta el año 20. Y es lo que puse acá, ¿no? 605.000 del año 1, del año 2, perdón, al año 20, ¿no? Para nuestro proyecto de 10 millones de dólares. A eso me refería con el flujo de caja. Que el proyecto el año 1 no entrega nada, pero del año 2 empieza a entregar 605.000 dólares hasta el año 20. A eso me refería. Entonces, uno de sus compañeros me preguntó qué pasaría cuando justamente se presentan estos inconvenientes como la crisis económica, el COVID y todo esto. Entonces yo le decía que para eso se hace una evaluación de riesgos de mercados y riesgos financieros, ¿no? Y se determinan tres posibles escenarios de flujo de caja. Yo les preguntaba cuáles creen que pueden ser esos tres posibles escenarios de flujo de caja. Lo voy a hacer más fácil. Les pregunto, a ver, en tiempo de que no había pandemia, ustedes, por ejemplo, agarraban su moto y decían, voy a ir a la universidad, la 1, y me voy a demorar en llegar 15 minutos. ¿Está bien? Voy a ir a la universidad en mi moto y voy a demorar 15 minutos en llegar. Les pregunto, en base a ese enunciado, ¿cuál sería su peor escenario? ¿Cuál sería su mejor escenario? ¿Y cuál sería un escenario normal, entre comillas? A ver. Para eso... a ver. Si sucede algo, no un contratiempo, se pinche la llanta. Segundo, para eso voy a evaluar los riesgos. Los riesgos, ¿sí o no? Porque yo cuando voy a la universidad en moto voy a tener un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo que creen que puede ser el primer riesgo, el que tiene mayor probabilidad? El riesgo. De que te choques. Accidente. De accidente, tráfico. Accidente. ¿Cuál sería un riesgo bajo? Digamos que no te afecta en nada prácticamente. Te quedas sin gasolina. No, pero... bueno, podría ser, pero... Bueno, podría ser, ¿no? Quedarse sin gasolina. Otro riesgo, a ver, alguien que me diga. Tráfico. Tráfico. O también podría ser que falle la moto, ¿no? Se apaga la moto, puede pasar un montón de cosas. Falla mecánica de la moto. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera dar un riesgo? Un riesgo previsible, lluvia. ¿Está bien? Ya, y como ya tenemos un montón de riesgos, ya, ¿cuál sería su mejor escenario? ¿Cuál sería su peor escenario? ¿Y cuál sería un escenario normal, digamos, que no me afecte en nada? A ver, ¿lo dicen o lo escriben? A ver. El normal es que pues siga habiendo tráfico porque siempre hay tráfico, ¿no? Digo. Ya, claro, pero dijimos que ese es un riesgo. Lo que yo me refería era
mi objetivo era ir a la universidad y demorarme 15 minutos. Vuelvo a repetir, ¿cuál sería mi escenario, mi peor escenario de no lograr llegar a la universidad en 15 minutos? ¿Cuál sería mi peor escenario? ¿Cuál sería mi mejor escenario? ¿Y cuál sería un escenario normal? Su compañero me hablaba de que haya tráfico, pero eso es lo normal. Pero en todo caso, si fuera eso, ¿qué resultaría como consecuencia? ¿Llego a la universidad en 15 minutos o no? Ingeniero, el mejor Sí. escenario no sería que llegues antes de los 15 minutos. Vuelvo a repetir. Cuando yo hago una pregunta, no me responda con otra pregunta, respóndame con una respuesta. Entonces, como bien dices, Anthony, mi mejor escenario es que llegar, a ver, ayúdeme, llegar a la universidad, llegar a la UNO, para empezar, sano, ¿no? Cero accidentes. Podría agregar sano, seco, no había lluvia, ¿no? Y no sé, en 10 minutos. Eso podría describir mi mejor escenario. Y ahora, ¿cuál sería el peor escenario? Pues que no llegues y que encima te caiga la lluvia y que encima te atropellen y un montón de otras cosas. Claro, mi peor escenario sería sufrir que un motocarrista me choque, sufrir un accidente. Eso podría ser mi peor escenario. ¿Y cuál sería lo normal? Ni mi peor escenario, ni mi mejor escenario. ¿Cuál sería lo normal? Podría ser llegar justito a tiempo, tal vez. O Ya, sea, los 15 dentro de los 15 minutos. Dentro. Ya, correcto. Listo. Ya entendieron. Ya, entonces, en base a eso, ahora respóndame. En el tema del flujo de caja, ¿cuáles serían los tres posibles escenarios del flujo de caja? Entendiendo que el flujo de caja, ya dije, es determinar cuánto dinero va a entregar el proyecto cada año, ¿no? A ver, ¿cuál sería mi mejor escenario? ¿Cuál sería mi peor escenario? ¿Y cuál sería mi escenario normal? El ingeniero, el peor sería que no llegue al dinero que determinó usted, ¿no? Claro, pero dilo en palabras, pues, ¿no? Dilo en términos técnicos, ¿no? ¿Cuál sería mi peor escenario? ¿Cuál sería mi mejor escenario? ¿Y cuál sería el escenario normal? A ver, voy a empezar por el normal. Yo le voy a decir el normal, ¿ya? ¿Ya? El escenario normal. Ya. El proyecto cumpla con el flujo de caja proyectado en los 20 años. Eso sería lo normal. ¿Está bien? Lo normal. Ya ustedes ahora díganme cuál es el peor escenario y cuál es el mejor. El peor de los casos, peor del escenario podría ser que por medio de una pandemia, haya un quiebre, pues, ¿no? En la empresa. Ya. Y Ya. ¿Cuál es su nombre? Estás con Bango e IRL, no así sí, que no Castro Chávez Jorge. Ya. Jorge, ¿tienes una idea de cada cuántos años hay en el mundo una pandemia? Bueno, la primera pandemia fue en el año 1920.
Y se Ya, cree que las pandemias son cada cada 100 100 años. años, cada 100 Ya, años exactamente. ya, pues entonces si ya tu proyecto es nuevo y ya pasó la pandemia, ya no le va a dar pandemia. Entonces, eso no podría ser el peor escenario. Mm, A ver, te explico. ¿qué- En el ranking anualmente hay un ranking mundial que, bueno, lo hacen todos los científicos relacionados a gestión de riesgos, economía. Se establece un ranking mundial de todos los riesgos que pueden suceder durante el año que viene, ¿no? Entonces, el COVID, el año 2019 estuvo en el 21 puesto, una pandemia. De todo lo que podría pasar, estuvo en el 21º puesto, ¿ya? De probabilidades. Pero bueno, regresando al ejemplo, no podría ser, ¿no? La pandemia, porque la pandemia es cada 100 años, entonces como ya pasó, sería casi imprevisto. Podría ser Ingeniero, algo parecido a lo que tú dices, pero ingeniero, puede hacer, puede decir, mayormente la construcción, la industria de la construcción, ya, lo que mueve es la industria de la minería. Puede ser la ya, caída de precios de los productos minerales, pues sí, que bajen los precios y eso podría repercutir en las empresas constructoras, tal vez, que el cemento suba, se dispare, ¿no? El acero, no sé, podría claro, ser. pero si yo tengo una inversión, tengo una inversión de 10 millones de dólares, que sube el acero, que sube el cemento, no le va a hacer nada, no, no le va a hacer ni cosquillas. O Ingeniero, sea, sí. podría ser que por la caída del dólar no se cumpla con el flujo de caja proyectado antes de los 20 años. Sí, pero no te olvides que para eso se hace una evaluación de riesgos financieros. O sea, la subida de los materiales, el precio de materiales, la subida del dólar ya está dentro de la evaluación de riesgos financieros. Ya cubre eso. O sea, no, no, no es algo que está fuera del alcance. Ya está estudiado y evaluado. A ver. ¿Alguien más? Ojo, yo ya les dije el primero, ¿ah? Ustedes tienen que decirme. A ver, ¿qué nos dice la señorita Miluska Bardales? Sí, Miluska, te escuchamos. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir su pregunta? A ver, ¿hasta dónde has entendido la explicación? ¿Entendiste del peor escenario, el mejor escenario, de yendo a la 1 y todo? Sí. Ya. La pregunta era, ¿cuál sería, en este caso, el peor o el mejor escenario para que no se cumpla con el flujo de caja proyectado en el proyecto? El normal ya lo puse yo. El normal es que el proyecto cumpla con el flujo de caja proyectado en los 20 años. Ya, tú tienes cualquiera de las dos alternativas. O me dices el peor de los escenarios para que no se cumpla con el flujo de caja proyectado, o el mejor de los escenarios. A ver, en el peor sería que haya un problema, por ejemplo, de estado o algo, y que se suban los precios, y se supone Ya. que uno ya está proyectado a 20 años, y que debido a eso que fue impredecible, Claro, se pero ya suba, y, o dije, sea, a ver, te resumo, su compañero Castro creo que dijo el tema de las pandemias, su compañero Anthony habló de la subida del dólar y todo, entonces ya les expliqué que un proyecto de esa magnitud se tienen que hacer los estudios de riesgos de la parte de finanzas y bueno, y los riesgos de mercado, los riesgos naturales y todo eso. Entonces, yo ya hice mi estudio de riesgos de todo eso, y eso me ha dado un flujo de caja normal. O sea, flujo de caja es, vuelvo a repetir, lo mínimo proyectado, ¿no? O sea, yo ya evalué ese riesgo, ¿no? ¿Qué circunstancia, como tú y dices? algo natural, por ejemplo, también uno no puede proyectarse si ocurre un catástrofe natural, Un desastre natural. claro. Ya, pero ¿qué desastre natural podría producirse en Pucallpa, pues? A ver, dime. Inundaciones.
A ver, vamos empezando. Para que haya una inundación tiene que haber un río o un lago. El lago está cerca de Real Plaza, está bien lejos. El río está bien lejos. Ya, un incendio. A ver, incendio. A ver, fácil, incendio. Pago un seguro contra incendios. Y el seguro me devuelve todo, mi inversión. Ya. A ver, Ya. otro. A ver, le damos paso a su compañero Anthony, que está levantando la mano, y luego Miluska piénsalo y luego me respondes. A ver, Anthony. Ingeniero, en la evaluación de riesgo Luego no se Daniel. podría prever la malversación de fondos, o sea, un robo por parte de los inversionistas. Eso podría ser el peor escenario para que no se pueda cumplir con el flujo de caja proyectado. Anthony, para eso hay seguros. Se contratan seguros. ¿Sí? Se contratan seguros. Ya, Miluska, a ver. Necesariamente es de Real Plaza, ¿verdad? Sí, estamos en ese proyecto. Es que la idea es que todos lo entiendan. Ya, por ejemplo, que venga a un mercado competencia y esté a su costado. Miluska, por eso que había un estudio de riesgos de mercado. Ya se prevé que el año donde empiece el proyecto, el año 5 va a entrar supuestamente la competencia. Y se prevé todo eso. O sea, el peor escenario tendría que ser un evento incierto, ¿no? Algo que nadie lo haya previsto, ¿no? Como en este caso era la pandemia, ¿no? Pero la pandemia ya está pasando. Ingeniero, una crisis política. ¿Qué genera y hemos estado en una crisis política? ¿Qué ha generado? No, o sea, como decían, bueno, no quisiera meterme tanto en la política. No, lo puedes hablar, ¿no? Con tal que no menciones partidos no hay problema. No, como decían, ¿no? Que si gana tal partido va a ser lo que es el comunista. Comunismo. Claro, pero ya había esa crisis ya está pasando. Bueno, en todo caso, pues tendría que ser que en realidad sea el comunismo y que haya expropiación, ¿no? Y que expropien la inversión. Podría ser un riesgo político. Ya, entonces, ¿por qué yo les hago tantas preguntas y les pregunto, les vuelvo a preguntarles? La idea es que ustedes ya están en 7º ciclo, creo, me parece. Vayan acostumbrándose a cuestionarlo todo, ¿no? En el tema de ingeniería, nadie tiene la razón, así que, bueno, cuanto más analistas sean, va a ser mucho mejor, ¿ya? Entonces, bueno, el peor de los proyectos es que por un evento incierto, el proyecto no se paralice, se paralice para empezar, se paralice, se cierre, porque hay proyectos que se cierran, no terminan y se cierran, fracasan. No, eso podría ser el peor de los... El peor sería que el proyecto fracase y se cierre, ¿no? A consecuencia de que... no sé si ustedes escucharon la noticia, vieron el caso que, por ejemplo, había un hotel, no me acuerdo qué cadena de hotel había construido en el Cusco, y la municipalidad lo había paralizado y quedó en nada, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Y el mejor de los casos es, obviamente, que los precios de los minerales, como ahora ha subido, no suban, y entonces la minería, como la minería es más del 30% del PBI, como suben la renta, sube la actividad minera, va a haber mayor flujo de economía y va a haber mayores ventas, ¿no? De repente los locales que se alquilaban a $2.000 ahora van a estar a $2.500 y el proyecto se hace más rentable. Entonces el proyecto entrega más dinero que el flujo que estaba proyectado. ¿Ya? ¿Está bien? Ya está claro, ya creo que ya entendieron cómo es el proyecto, cómo es el tema de proyectos. Disculpe, ingeniero, disculpe. Y sí. Si por AOB, por ejemplo, también esto se improvisa sobre el Estado, por ejemplo, que el nuevo presidente que va a tomar el mando haga el país como Cuba, como Venezuela, eso también afectaría. Claro, es un riesgo político. Es un riesgo político.
es un riesgo político. No creo que haya seguro para eso, pero sí se tendrá que evaluar, ¿no? Ya, listo. Entonces, Ingeniero, creo, una consulta. sí, dime. Entonces existirían diferentes riesgos, ¿no? El riesgo Claro, hay un político, montón de riesgos. económico, Claro, ya para poder evaluar, ¿no? claro, Las empresas, ¿no? Ah, ya. claro, claro. Gestión de riesgos es un tema muy largo, ¿no? Muy, muy, amplio, ¿no? Hay especialistas en proyectos que se dedican solamente a gestionar riesgos, ¿no? Ya. Entonces, les hago una pregunta, les dejo una pregunta y en el break, luego del break me responden, a ver. ¿Ya? Le voy a hacer una pregunta. No me respondan ahorita, después del break me respondan. ¿Cuál es su gestión? Cuando hablo de gestión es evaluación, ¿no? Evaluación es identificación de riesgos y luego su respuesta a los riesgos. O sea, ¿qué pasa si viene el riesgo? ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál es su gestión de riesgos ante un accidente de moto? Están manejando su moto y les choca un motocarrista. ¿Sí? ¿Cómo gestionan eso? ¿Cuál es su respuesta? Pero la respuesta tiene que ser algo que yo he planificado que voy a hacer si me pasa eso, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta es para dos cosas, para varias cosas. Puedo evitar, o sea, evitar es que no pase el riesgo, ¿no? Evitar, puedo mitigar, o sea, que el efecto de lo que pase sea menor. Puedo, transferir, ¿no? O sea, la responsabilidad lo transfiero a otros. Me va a pasar igual, pero si tengo que cubrir algo, lo transfiero a otros. Bueno, y el otro no me acuerdo, pero ahí lo dejo. Lo dejo como pregunta. Regresamos en 10 minutos. Ya ahí me responden. Listo.
Bien, regresamos. Ahora, ¿me copian? ¿Podrían levantar la mano? Listo. A ver, ¿algún voluntario que me diga su respuesta a la pregunta? La pregunta era ¿cuál es, cómo gestiona sus riesgos? O ¿cuál sería su respuesta al riesgo del accidente de moto? ¿Qué harían? Evitar, mitigar, transferir. ¿Y cómo lo harían? Ya, a ver, ingeniero, yo primero, a ver si me sale. Ya, mira, en evitar se podría decir que hay dos puntos, claro, pero ¿no? Dime cuál va a ser cuando tu respuesta. No, es que no puedo escribir. Ah, ¿no puedes escribir? No, no puedo escribir. Estoy en el celular como invitado. Ya, mira, por ejemplo, en evitar creo que hay dos puntos. Ya, uno es que se dé el accidente y otro es que no se dé el accidente. Ya, en la cual, si se da el accidente, a ver, te explico. En evitar, tendría que ser no hacerse responsable, ¿no? Puede ser huir. No, evitar es como tú dices, ¿no? Que no se dé el accidente. ¿Qué harías para evitar que no se dé el accidente? Eso sería ser más prudente, ¿no? O sea, no, ¿cómo se dice? O sea, tratar, ¿no?, de que no se dé el accidente nada más. O sí, ya te olvidas de las responsabilidades. Ya, pero sería un poco difícil, ¿no? Evitar, porque supuestamente el riesgo que se produzca el accidente. Claro. Ya, pero, o sea, mira, déjame terminar, por favor, porque para pasar a los puntos, o sea, mira, si se da el accidente, una persona, o sea, en evitar, va a tratar de no querer hacerse responsable. Eso es mayormente en general. Ahora, si vamos a mitigar, ya se debe ser a suavizar, ¿no? O sea, es hacerse responsable y evitar tener más problemas. Claro. Que es, ¿no? Sacar gastos médicos y esas cosas. Luis, pero Luis, pero escúchame, me estás entendiendo mal la pregunta. No, o sea, el evitar no se trata de evitar la responsabilidad, sino de evitar el accidente. Y el mitigar no es mitigar la responsabilidad, sino mitigar el accidente. Que los efectos del accidente sean lo menos posibles para que yo salga menos o salga un poco ileso, ¿no? O que el impacto del accidente sea menor. A eso me refería con el mitigar. No me refiero en el tema de las responsabilidades penales o económicas. No me refería a ese tema. Bien, ingeniero, disculpe. No hay problema. Solamente no está bien tu respuesta, sino solamente que hay una mala interpretación. Dale. ¿Alguien más que quiera participar? Lo pueden escribir por el chat su respuesta. Michelle, dime. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Respecto al evitar, uno sería, por ejemplo, no siempre guardando la prudencia, ¿no? O sea, manejando de manera prudente. Y de mitigar sería más que todo, en cierta medida, para reducir el accidente. Más que todo sería la maniobra que realiza el conductor, ¿no? Correcto. Y también utilizando el casco, los equipos necesarios, ¿no? Para protegerse. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Para mitigar, si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? Podría tener un buen casco. Para empezar, un buen casco, no un casco de 50 soles. Para empezar, un buen casco. ¿Está bien? No sé qué accesorios más hay coderas, no sé, algo así. No tengo entendido, pero creo que sí hay coderas. Sí, ingeniero. También podría utilizar coderas, ¿no? El líder de la moto. Claro, y lo otro que dices tú es el tema, de repente, el tema de los frenos de la moto, ¿no? Tener el sistema de frenos funcionando perfectamente, ¿no? Para que pueda frenar a tiempo, ¿no? Y los frenos no me fallen. Eso podría ser en el tema de mitigar.
¿no? Y la maniobra que al final, la respuesta que tenga sería la maniobra que voy a hacer. Listo. Está bien, Michelle. Ok. Bango dice, mi respuesta sería transferir en los costos de intervención médica por el seguro. Claro, comprar un seguro es transferir, ¿no? En este caso las responsabilidades. Claro, pero el hecho de transferir las responsabilidades económicas no te implica que tú salgas perjudicado, ¿no? Que el accidente haya sido fuerte y salgas de repente con la clavícula rota o con el codo dislocado, no sé. Se me ocurren varias cosas. Anthony dice el SOAT y equipos de protección como cascos y guantes, correcto. Claro, pero el SOAT sería transferir, ¿no, Anthony? Y los equipos de protección, como lo dijimos con Michelle, eso sería mitigar. ¿Está bien? Listo. Sigamos. No grabé la clase, no me hicieron recordar para grabar la clase, pero ya bueno, ya queda poco. Por favor, les pido la próxima clase, por favor, me hagan recordar para grabar la clase. Pero bueno, ahora me olvidé yo y ustedes todos se olvidaron. ¿Ya? Como tarea. Rápidamente, antes que se termine el tiempo, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a... ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a su actividad en el foro 2? Levanten la mano, por favor, si tienen alguna pregunta o alguna interrogante, o está todo claro. Bueno, si no tienen... Ingeniero, solo responde uno por grupo, ¿no? En la actividad. Correcto. Ahora le devolví a la delegada ya los números de grupos, ¿no? Me imagino que ya si no les ha pasado, le va a pasar la relación con los números de grupos. Entonces, por ejemplo, cuando van a responder dirán, en el caso de Anthony, por ejemplo, dirá grupo 2, por decir, y responde de frente, ¿no? Ya no tienes que poner grupo 2 integrantes ni nada, solamente pon tu número de grupo y tu respuesta. Listo. ¿Alguien más? Ingeniero, mi pregunta era si, o sea, simplemente uno por grupo tiene que responder, o sea, mis dos compañeros ya no tendrían que responder el foro. Claro, En el caso que lógicamente, yo lo haga. cualquiera de los 4 integrantes puede responder en nombre del grupo. Por eso que al inicio se identifica con el número de grupo, ¿no? Y pone grupo 1. Vuelvo a repetir, identifíquense con su número de grupo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más sobre eso? Listo, entonces está claro lo del proyecto. Ya saben, tienen una idea ya un poco más aterrizada de cómo funcionan los proyectos. ¿Ya? Sigamos. Todo surgió a raíz del tema de las estrategias de estabilidad, ¿no? Ahora, estrategias de defensa. Dice, cuando la organización posee debilidades o escasas fortalezas frente a un entorno que le es adverso, ¿no? Las estrategias de defensa persiguen retornar a la estabilidad de la organización tras un crecimiento diversificado o no, y optar por concentrarse en actividades menos diversas y menos complejas. Esta se aplica cuando hay fuertes impactos en el sector o industria donde opera la organización. ¿Cuál sería un ejemplo de fuertes impactos? Por ejemplo, sigamos con lo de... Me dicen el resto.
Ya, un impacto fuerte, ¿no? Podría ser en el caso de la concretera, ingreso de una nueva marca de cemento, por ejemplo, en el caso de Cemex, México, la que vende la bolsa de cemento a 20% menos del precio de mercado, ¿no? Una bolsa de cemento no sé cuánto está ahorita, 27, 25, no sé cuánto estará. Vamos a poner 25, ¿no? Entonces, eso me va a generar de que la gente más le va a convenir hacer su concreto en mezcladora porque es más barato comprar ese cemento y por ende mis ventas van a bajar. Esa podría ser un impacto fuerte en el mercado, ¿no? ¿Cuál otra sería un ejemplo? A ver, alguien que me diga un ejemplo que aplican. Ya, lo comentan en el chat, yo lo leo luego. Ya sigamos. Dice, cuando la organización decide aplicar 2 o más estrategias ya planeadas, o sea, de estabilidad, crecimiento o defensa, ¿no? Entendiendo que estabilidad era la estrategia que me permite, ¿no? Mantener mi cuota del mercado, ¿no? O mi presencia en el mercado, ¿ya? Crecimiento, lógicamente, cuando quiero ampliar nuevos mercados para aumentar mi capacidad de producción. Y de defensa, cuando puede ser ante eventos, ¿no? O ingreso de nuevos competidores al mercado, ¿no? Un cuadrito resumido de todas las estrategias, ¿no? Ahí están las estrategias corporativas, de ajuste, de extensión, convencionales, de integración, de exposición. Si no se ve, no se preocupen. En el libro que les he facilitado ahí está todo esto. Listo. Hasta ahí no vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta. 3:40 toca, ¿cierto? Ya. O sea, quedan 5 minutos para preguntas, dudas. Nada. ¿Todo está claro? ¿Alguien me podría decir si todavía falta matricularse? ¿Estará la delegada? Si saben que falta algunos alumnos a matricularse, regularizar su matrícula, o ya son todos. ¿Alguien que tenga idea de eso? Falta regularizar. ¿Ya? En mi caso, yo ya me he matriculado. Luis, un ratito, termine la delegada, un ratito, Luis, y luego continúas. Ya te escuchamos. Ingeniero, no, que yo estoy enterada, hay algunos compañeros que aún están haciendo algunos esos trámites en la universidad de misma coordinación, y algunos todavía para la otra semana les dijeron que les iban a dar también otro comunicado. Todavía están en eso y también estaba yendo a averiguar más o menos sobre eso. Ya. Pero me imagino que ya esos alumnos que tú dices ya habrán formado sus grupos, ¿no? Sí, ingeniero, sí, he estado preguntando y parece que todos ya están, o sea, todos los que quieren llevar el curso están ya con su grupo. En el grupo de WhatsApp. Sí, ya, ingeniero. Y si no han formado su grupo ya es problema de ellos, ¿no? Listo, gracias. Luis, ¿querías comentar algo? En mi caso, yo ya me he matriculado, pero el problema es que el curso en el aula virtual no me sale. Pero supuestamente me dijeron para enviar, ¿no?, al correo, y solamente es cuestión de esperar que el curso me aparezca nada más. Porque a veces no atienden de manera virtual, pues, en coordinación. Ese es el problema también. En todo caso tienes que insistir, pues, ¿no? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ya.
Listo, entonces el día lunes no se olviden que vamos a comentar en la primera media hora de clase, vamos a comentar sus respuestas al foro. Creo que en su caso tocaba, ¿cuál era el primer caso? ¿Perú 8000? Sí, ingeniero. Sí, pero Listo, es un caso amplio, ¿no? Es bastante información, así que me imagino que ya lo están leyendo. Listo, nos vemos en todo caso el día lunes, si no viene un desastre natural. ¿Ya? Listo, cuídense, buenas tardes con todos. Ya, ingeniero, hasta luego.